Que un buen consejo nos enseña a marcar la diferencia. Y yo meditaba en esta palabra que Dios me daba y compartía con el pastor cuando llegué, que me llevaba el libro de Eclesiastés, un libro muy conocido, un libro que todos lo sabemos, pero algo que me llevaba y me puse a indagar allá en mi casa, que el que está dando el consejo es alguien que ya estaba, su juventud ya había acabado, ya había llegado su tiempo de partir, que es el salmista David. Dice la palabra del libro de Eclesiastés, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y cuando yo veo esa palabra como comienza, dice acuérdate, y vemos el sabio Salomón como dice en honrar a Dios. Y él está dando un consejo que un día se le dio. Un día que su padre le dio un consejo que mientras él honrara a Dios, que nunca se olvidara de él, Dios lo iba a bendecir. Y por eso vemos que dice la palabra que en honrar al Señor produce sabiduría. Y vemos que Dios le dio sabiduría a Salomón. ¿Por qué Dios le dio la sabiduría a Salomón? Porque él honraba a Dios, se guardaba para Dios. Y viendo el ejemplo de su padre, que su padre también honraba a Dios sobre todas las cosas, no importándole en la posición que él se encontraba, no importando su corona, él se acordaba cada día de donde él lo sacó. Que cuando nadie lo miraba, hubo alguien que lo miró. Y cuántas veces nosotros se nos olvida, muchas veces nosotros decimos yo honro a Dios, pero nuestra manera, nuestra forma dice todo lo contrario. Porque vemos un David y vemos sus hermanos, que David era aquel que estaba apartado, que estaba alejado, aunque no recibía honores de su familia y de su padre. ¿Y cuántas veces usted está esperando recibir honores de aquel que usted le hace el favor? ¿Cuántas muchas veces los esperan? Levante la mano. Quiere decir que el único que muchas veces espera que le digan estás haciendo las cosas bien, soy yo. Todos los esperamos. Pero algo que me daba Dios a entender allá en mi casa, que cuando nosotros recibimos honores, la recibimos es cuando nosotros honramos a Dios. Cuando nosotros recibimos el consejo y ese consejo nos va a bendecir. Cuando usted le da un consejo a alguien y ese consejo le va a servir a otro, ¿y qué va a decir esa palabra? Le va a decir: yo me acuerdo que el hermano Mauro me dio un consejo hace 2 años y ese consejo me sirvió para hoy. ¿A cuántos no le han pasado eso? Quiere decir que cuando hablan de esa persona Dios le está entregando honores. Pero muchas veces esperamos recibir honores es con un certificado, no sabiendo que el certificado es algo que se puede corromper, es algo que se puede poner en la pared y no es malo. No por eso que usted va a decir que el hermano Víctor dijo que eso es malo, no es eso, sino para que nosotros tenemos que poner la mirada es en Dios. Que todo lo que hagamos lo hagamos para Él. Que todo lo que nosotros hagamos es porque yo quiero honrar a Dios. Es porque usted está diciendo yo voy a mover la silla, es porque yo quiero honrar a mi Dios. Porque esta es su casa. Y como es su casa, yo quiero guardar su casa. Porque vemos que en honrar a Dios trae consecuencia. Vemos un hombre llamado Saúl. Dios no lo había honrado. Dios lo había honrado. ¿Y por usted cree por qué Dios había honrado a Saúl? Y yo me puse a investigar que Dios había escogido a Saúl no solamente porque en Israel necesitaban reyes, no solamente por eso, sino que Dios vio de tanta multitud, vio a alguien humilde. Vio a alguien sencillo. Vio a alguien que se iba a dejar guiar por Dios. Alguien que iba a oír la voz de Dios y iba a obedecer a lo que Dios le iba a mandar. Pero ¿qué pasó cuando él dejó de honrar a Dios?
¿Qué pasó? La presencia del Señor no se alejó de él. Se alejó de él. Porque se le olvidó quién lo había colocado en ese lugar. Y cuántas veces a nosotros se nos olvida que a donde hemos llegado no es porque nosotros somos bonitos, no es porque nosotros hablamos con una elocuencia, no es porque nos vestimos bien, sino porque la gracia, la misericordia de Dios vio a alguien humilde y dijo, entiendo su humildad, yo sé que a través de él no se va a corromper, sino que mi nombre va a ser glorificado a través de sus labios. Por eso que nosotros somos bendecidos por Dios. Por eso a nosotros no se nos debe de olvidar. A nosotros, y algo que me sorprende porque dice más adelante que si nosotros honramos a Dios, eso va a producir sabiduría. Quiere decir que cuando nosotros nos dejamos de ir por Dios, Dios nos va a dar hermana Lendy, Dios nos va a dar la sabiduría para hacer las cosas. Dios, aunque nosotros no entendamos algo, pero nosotros ahí no delante de la presencia de Dios, primeramente a Él, Dios nos va a dar la estrategia y la sabiduría. Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es Él. Y vio lo que está hablando de la ¿qué? De la sabiduría. Y yo marqué unos puntos aquí. Lo que es Eclesiastés y lo que es Proverbios capítulo 1 versículo 7, que también habla de la sabiduría, que dice honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de qué? De honra. Y hoy en esta noche estamos hablando de qué? De honrar. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere y cumplimos lo que está establecido en su palabra, nosotros estamos honrando a Dios. Usted no ve que esos hombres que honraron a Dios dieron todo por ellos, por Él. Y un personaje más humilde que nos dio ejemplo en todo fue Jesús. Algo que me sorprende de Él, que los milagros sucedían no porque Él era el Hijo de Dios, sino porque Él era humilde, que a Él se le acercaba y Él no lo despreciaba. Y muchas veces, porque me voy a incluir, Dios nos pone en posiciones o nos lleva a otro nuevo escalón y muchas veces queremos mirar al que está al lado más alto. Muchas veces nos queremos sentir más grandes que ellos. Y si vemos que Jesús nunca hizo eso, Él se mantuvo humilde, tan humilde que fue hacia donde hacia donde Juan. Y vemos otro hombre humilde que dijo, viene uno mayor que yo. Y yo me podía analizar, yo dije, wow, tremenda humildad de este hombre. Porque si usted se pone a ver quién tenía más trayectoria en el camino, ¿quién? ¿No era Juan? Quiere decir que cuando usted es humilde, usted respeta la posición de otro. Que puede ser hasta un niño que le dio un consejo y como usted es humilde, usted recibe el consejo. Usted lo recibe. Porque no es Él que lo está dando, sino Dios a través de ese niño. Es porque Dios nos ama tanto que Dios nos mueve a estos niños para que nos aconseje. Usted quiere recibir honores y usted quiere recibir honra. Honremos a Dios. Honremos a Dios y honremos su nombre. Esta palabra me quebranté delante de la presencia del Señor, porque muchas veces queremos recibir honores de la persona, nuevamente lo digo, pero ¿cómo tú quieres ser reconocido? Esa es la pregunta.
¿Cómo tú quieres ser reconocido? ¿Tú quieres ser reconocido por el hombre? ¿O ser reconocido por Dios? ¿De quién tú quieres ser reconocido? Es la pregunta de esta noche. ¿Tú quieres recibir honores de quién? ¿Del hombre o de Dios? Lo que tiene Dios preparado para ti es algo grande. Es algo celestial. Es algo que nadie ni nadie te lo puede quitar. Por esto este hombre llamado Juan, él no se preocupaba si recibía honores de la gente. Él se preocupaba para él. Que Dios lo reconociera. Y vemos que un Dios humilde, un Jesús humilde dijo: no hubo nadie como Juan el Bautista. Qué bonito que Dios pueda decir de nosotros: no hay hombre y una mujer que me haga honrado en la tierra como el hermano Mauro, como el hermano Antonio. Qué bonito que Dios diga eso de nosotros. Eso es lo más hermoso, ser reconocido primeramente por Dios. Cuando nosotros tenemos la identidad, cuando yo sé que tengo un padre, y el que tiene identidad como hijo, ¿qué no hace muchas veces el hijo para honrar al papá? ¿Qué no hace? O el padre, ¿qué no hace para sentirse honrado de su hijo? ¿Qué no hace? ¿Qué no hace? Hace tantas cosas porque él se quiere sentir orgulloso de su hijo. Y cuánta Dios en esta noche no nos está hablando que Dios cada día se quiere sentir orgulloso de un hijo que lo honre, de un hijo que diga: yo me quiero guardar para él, yo quiero alejarme y separarme de mi voluntad porque yo lo quiero agradar a él. Pararme aquí en esta noche es porque Dios trató a mi vida a través de esta palabra y me impactaba, y ahora cada día voy entendiendo por qué esos hombres dieron todo por él, porque ellos sabieron el valor que es una honra. Por eso David honraba a Dios, y por eso él dijo algo que me sorprende: es: no quiero nada que me cueste. Yo quiero honrar a Dios, pero yo quiero que a mí me cueste. Eso lo dijo David. Por eso David le costó batallas, pero en batalla él recibió honores, porque cuando llegaba Dios lo ponía en gracia con los hombres, y él recibía honores a través de los hombres, diciendo: viene David, viene de la guerra, Dios está con David. Qué bonito es que Dios pueda decir de usted: ahí viene el nombre de Dios, ahí viene la mujer de Dios. Qué bonito es que digan eso de nosotros. Eso es lo más hermoso que se puede escuchar. Por eso que hoy en día usted puede hablar, hombres que se escuchan, que usted los ve en cada lugar predicando, se habla lo que es la historia de Pedro, lo que es la historia de la mujer del flujo de sangre, lo que es la mujer samaritana, lo que es de aquella mujer que derramó el perfume. ¿Por qué se hablan de esas personas? Porque esas personas, de que lo conocieron a él, lo quisieron honrar hasta lo último. Por eso es que se hablan, son de personas que honraron a Dios, que hoy por hoy Dios quiere que sigamos hablando de ellos. Muy poco que se habla de un Judas, muy poco que se habla de estos hombres que no honraron a Dios. Muy poco se habla de Saúl, muy poco, porque fueron personas que no honraron a Dios. Quiere decir que la deshonra
trae muerte y la honra produce vida. Y por eso que Dios dijo, Dios vino a traer vida y vida en abundancia. Por eso que Juan honraba a Dios. Por esto este hombre que antes perseguía a los cristianos también honraba a Dios sobre todas las cosas. De que tuvo el encuentro con Él, su vida fue cambiada. Y él pudo decir algo, un hombre que era estudiado, un hombre que era de letra, y él pudo decir en pocas palabras cuando dijo todo lo que sé lo di por basura. En pocas palabras estaba diciendo lo que yo aprendí sí me sirve, pero no me va a servir para lo que Dios tiene preparado para mí. Y por eso que él prefirió la sabiduría de Dios. Por eso que cuando él hablaba con la sabiduría de Dios y no era por lo que él sabía. Porque nosotros podemos saber tantas cosas entender tantas cosas con nuestra inteligencia y nuestra humanidad, pero nunca vamos a poder entender lo que Dios tiene preparado para usted y para mí si Dios no quiere revelarse. Dios se lo revela a aquellas personas que aprendemos a oír la voz de Dios, y cuando aprendemos a honrar a Dios. Por eso la Biblia dice, Dios honra a los que le honran. Por eso que muchas veces usted ve a alguien llegando y usted dice, oye, ¿por qué esa persona está llegando y ya está activando? Es porque esa persona en su corazón y en su alma, él quiere honrar a Dios. Es porque esa persona, del día que Jesús entró a su vida, él determinó algo y dijo, yo le voy a entregar mi vida en cuerpo y alma porque yo lo quiero agradar a Él. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche. Gente dispuesta a decirle, Dios mío, Señor, Dios mío, Señor, yo quiero agradarte a ti y solo a ti. Esas son las gente que Dios quiere levantar en estos tiempos. Son la gente que Dios quiere, gente dispuesta. Gente dispuesta a agradarlo, de agradar su presencia, de buscar de su presencia. Porque cuando yo estoy agradecido de algo, de alguien, ¿qué hago yo? ¿O qué hace usted cuando alguien le hace un favor? Que es algo humano, para que usted vea lo que hacemos. Y Dios que hace tantas cosas en nuestra vida, no hacemos lo que le hacemos a una persona natural. ¿Qué le hace a usted cuando alguien le hace un favor? Usted lo atiende lo mejor. Usted lo atiende, mire, que no le ponen una silla de cristal porque no la tiene, pero busca la mejor silla, busca el mejor vaso, busca el mejor plato, que a alguien natural, que lo que le hizo es algo que lo puedo hacer por un instante, pero después del tiempo se puede dañar. Y Dios que nos dio la vida, Dios que nos dio la salvación, Dios que dio a su Hijo a morir en la cruz del Calvario con nosotros, que dejó el Espíritu Santo de Dios para que nos consolara, que dejó el Espíritu de Dios, que es el que nos consuela, que es el que nos abraza. ¿Y qué hacemos para Él? ¿Qué hacemos? Esa palabra, yo me quebrantaba en su presencia. Me quebrantaba porque Dios me enseñó a través de mi papá. Porque estando con mi papá, no era porque era mi papá, sino porque Dios me quería enseñar algo. Porque a Él, uno lo atendió esos días lo mejor. Uno lo atendió, que no se cayera, que no esto, que lo otro. Pero cuando yo no vi esta palabra, yo digo, wow, Dios, perdóname, Dios. Porque muchas veces queremos honrar a un hombre y a Dios. Muchas veces queremos honrar a alguien natural y no honramos al que llena el hombre.
usted se pone a ver que ese hombre es algo natural. Por eso que nosotros tenemos que ver no al hombre natural, sino al que trajo a ese hombre. Porque el que trajo a ese hombre se llama el Espíritu de Dios. Y el que hace que ese hombre hable y convenza al hombre y que el hombre venga y se arrepienta aquí, adelante de la presencia del Señor, es Dios. Yo hablaba con alguien y le decía, vamos a hacer algo. Y anulamos esta palabra, pero vamos a hacer algo. Con el permiso del pastor. Este es el hombre. Este es el Espíritu Santo. Pero ponga el Espíritu Santo a un lado. ¿Será que este hombre va a hacer el milagro? Estando el Espíritu Santo a un lado. ¿Será que lo va a hacer? No lo va a hacer. Porque él solamente es un instrumento. Y el que tiene el poder y la autoridad es el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que este hombre, sin la presencia del Señor, se va a escuchar claro, pero él no es nada. Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios no vamos a hacer nada. Podemos hablar bonito, podemos cantar bonito, pero sin la presencia del Señor somos caparazón vacío. Y por eso en esta noche yo vengo a decirle algo de parte de Dios, que Dios quiere de nosotros que busquemos de su presencia, que Dios quiere de nosotros darnos su sabiduría, darnos su entendimiento, porque la Biblia dice que aún cosas mayores haremos en su nombre, pero se ven aquellos que quieren honrar su presencia. ¿Y cómo yo honro su presencia? Buscándola. Por eso hubo un hombre que derramaba su vasija delante de él y buscaba de su presencia, y todo lo que él hacía le salía bien. Todos conocemos, no es porque es un joven, yo no miro porque es un joven, yo veo la cualidad de ese hombre que quería honrar a Dios aunque estando en tierra extranjera. Y por eso que el Espíritu de Dios venía sobre él y Dios lo guardaba. Aun cuando hablaban cosas en contra de él. Por eso es que Dios, a través, Dios permitió que los leones, que fueran a los leones, ¿para qué? Para que la gente entendiera que un hombre que honra a Dios, Dios lo guarda y lo protege y Dios está con él. Por eso es que un hombre que honra a Dios, Dios calla a los leones. Dios le cierra la boca a los leones. Por eso es que un hombre que honra a Dios, el Dios se tiene que callar. Que el Señor lo reprenda. Por eso vemos la característica de ese hombre. Por eso vemos la característica de esas tres personas que Dios lo libró del horno de fuego. No porque ellos eran bonitos, sino porque ellos dijo, aunque si Dios no me guarda, ¿qué importa? Yo sigo creyendo en Él. ¿Qué importa? Qué bonito no buscar a Dios por los beneficios, sino que aunque usted no tenga el milagro, usted sigue creyendo en Él. Esa gente que le creyeron a Dios, quisieron honrar a Dios, que aún si Dios no lo libraba, ellos seguían creyendo en Él. Y por eso Dios se mostró en ellos, aún estando en el horno de fuego, y se le apareció. Era para que la gente entendiera que Dios estaba con ellos. Esa palabra, eso a mí me impactó. Me impactó tanto que tenía años que no lloraba tanto. Y lloré tanto, gracias a que mi papá no me vio. Me habrá preguntado qué le había pasado. Sino lo que Dios me estaba enseñando en ese lugar. Por eso Dios escogía hombres para grandes tareas. Porque eran hombres dispuestos a honrarlo. Por eso Dios escogió un hombre para que libertara a un pueblo llamado Moisés. Y escogió otro hombre para que tomara el lugar de él. Y por eso que mi Dios mandó a Jesús para que usted vea, hermano Mauro, para que usted vea algo. Yo me puedo analizar
Él es prototipo de Jesús. Él es prototipo de Dios. Y el que estaba a su lado es prototipo de Jesús. Porque Dios estaba en su diestra. ¿Y a dónde estaba Moisés cada día? En el monte, en la presencia. Mientras estaba un hombre en obediencia esperándolo, Dios estaba preparando ya un camino. Y vemos que Jesús, Dios estaba preparando un camino para que libertara un pueblo, para que lo libertara de la esclavitud. Y por eso hoy usted y yo somos libres por la señal del Cordero. Por eso no somos libres por Él. Por eso que hoy bendecimos a Israel, porque Dios le cogió un hombre también para que lleve el pueblo y entrar a la tierra prometida, que es a Josué. Pero algo que Dios le da a un hombre que quiere honrar a Dios, Dios le da estatutos y le da direcciones. ¿Y por qué le da direcciones? Porque ese hombre va a cumplir lo que se le ha mandado a hacer. ¿Y cuántas cosas Dios nos ha mandado a hacer y nosotros no hemos obedecido? ¿Cuántas cosas Dios nos ha mandado a hacer y nosotros no hemos obedecido? Y Dios usa al hombre de Dios, y Dios usa al mismo pastor para recordarnos lo que Dios nos mandó a hacer. Pero hoy Dios es grande en misericordia, que nos ama tanto que hoy nos recuerda que Él quiere que lo honre. Eso es lo que Él pide de nosotros. Él no te está pidiendo riqueza, Él no te está pidiendo nada de eso. Él te está pidiendo es que tú lo honres, porque su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Fue un hombre que honró a Dios y está dando una enseñanza. Por eso que dice, no menosprecies el don de la profecía. Es porque no debemos de menospreciar esta palabra. No podemos menospreciar lo que está escrito. Porque este es el manual que nos va a enseñar a honrar a Dios. Cuando usted honra a Dios, usted honra al hombre de Dios. Y cuando usted honra a esos hombres, usted va a honrar a Dios, pero con obediencia. La manera de usted honrar a esos hombres es con obediencia. Y la manera de usted honrar a Dios es guardando su palabra. Porque ¿qué le dio Dios a Josué? Alguien que me diga que ¿qué le dio Dios a Josué cuando Dios los escogió? ¿Qué le dijo? Que él tenía que guardar su ¿qué? Su palabra. Eso fue lo que le dijo Dios. Y después le dijo más adelante, que es un texto que nosotros no lo sabemos, y le dijo esfuerzo. Quiere decir que en honrar a Dios no va a ser fácil, pero tampoco imposible, porque Dios está con nosotros. Quiere decir que el camino que nosotros hemos cogido no es un camino de rosas, es un camino con obstáculos. Pero cuando nosotros honramos a Dios, no ponemos el obstáculo más grande que Dios, sino ponemos a Dios más grande que el obstáculo. Que Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Vamos a darle ese fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Yo les voy a invitar en esta noche a ponerse de pies. A ponerse de pie en esta noche. Y usted va a cerrar su